decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. Dijo el que fue de paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevó a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy fachento hablando del bacanal, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un narcoestado. Si después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal, yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normalmente bien jodidos. Hey, entonces, Frick, ¿cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Vamos! Que es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno, porque si dice otra cosa va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar, y después cuando los corren también tienen que emigrar. Emigran para el imperio al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron dejan su país vacío, mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad te quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío, que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de abril. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes están pendientes también de Enfoques con Luis Galeano, esta mesa virtual que semana a semana ponemos delante de sus ojos para que usted, y oído, ¿verdad? Para que usted escuche con nuestros invitados los puntos de vista que tienen ellos sobre los temas que han sido noticias durante los últimos días. Hoy es viernes 20 de febrero del año 2026. Les agradezco muchísimo la sintonía, los me gustas, compartirnos y siempre ser fieles a cada uno de nuestros programas en esta plataforma de Café con Voz, que es de las que más crece, y eso es gracias a ustedes, ¿verdad? Lógicamente.
El doctor Guillermo, él está libre este viernes. Tengo un panel de lujo, sí siempre. Y le doy la bienvenida a Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias, a quien siempre le agradecemos la disposición de acompañarnos en Enfoques. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Luis, y siempre dispuesto para acompañarte a hacer de coanfitrión ya casi cuando a vos tener la gentileza de invitarme y hacer un relevo al bate del doctor Bell también. Con mucho gusto, siempre de contar conmigo. Gracias. Gracias Miguel. Sabemos que sí, contamos con vos y qué bueno que podés acompañarnos este viernes. Yurán Suazo es excarcelado político, fue dirigente de los manifestantes en Masaya y ahora se encuentra en el exilio, ¿verdad? Pero siempre dando la batalla por la democracia y por regresar a Nicaragua, porque regresemos todos a Nicaragua. Yurán, bienvenido a Enfoques, qué bueno que estés con nosotros en esta edición. Buenas tardes, Luis, muchas gracias por la invitación. Saludos a Deikel, igualmente un saludo extensivo para Miguel, el doctor Dávila, y pues un gusto poder compartir con ustedes los diferentes planteamientos, visiones que tenemos con referente a la coyuntura nacional. Saludos. Gracias, Yurán, que también es miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Y el doctor José Dávila, lo mencionaba Yurán Suazo, es político social cristiano, fue embajador de Nicaragua en España y le agradecemos muchísimo que también se sume a este panel hoy viernes 20 de febrero, doctor. Gracias por la posibilidad de estar presente aquí porque ya sabemos que todos necesitamos más información, más formación, más análisis para ir más firme en lo que queremos en esta causa tan justa que va a haber un triunfo, pero necesitamos siempre este tipo de análisis que alumbren o estos intercambios que alumbren un poco los caminos que hay que seguir. Gracias, Luis, por la invitación. Gracias, saludos, doctor. Miramos su imagen congelada. A lo mejor salga del link y vuelva a entrar para ver si podemos verlo ya en movimiento en la cámara. Gracias, doctor. Haga el esfuerzo, por favor, y disculpe el inconveniente. Bien, mientras el doctor se va acomodando y podemos verle en cámara, ha habido noticias, ¿no? Noticias interesantes. Y quiero arrancar con la aparición de Daniel Ortega esta semana a propósito de que sigue haciendo negocios con los buses chinos. Qué increíble, ¿no? Lo ponen como una donación. Los chinos supuestamente son una donación, pero se los venden a los transportistas. Laureano y familia hacen charanga con los reales, pero bueno, lo ponen como un paso adelante en la relación fructífera, entre comillas, de China de la dictadura china con la dictadura nicaragüense. Pero hay Ortega, desprovisto de discursos y repetitivo como siempre, procuró no meterse con Donald Trump. Habló de Estados Unidos de Reagan y habló de Estados Unidos en los 80 y que Nicaragua votó con una pistola en la cabeza y demás. Pero en ese acto también se refirió a China-Taiwán, un país que tenía relaciones con Nicaragua desde 1990 hasta el 2021. Es decir, con Ortega esa relación se mantuvo por más de 15 años, 16, 17 años. Y ahí Ortega dijo que los taiwaneses deberían de sentirse orgullosos de ser chinos, porque son chinos y no basura taiwanesa. Quiero comenzar con esto, porque me parece a mí que de pronto la esencia de Daniel Ortega está en estas declaraciones, malagradecido. Primero, una persona que no reconoce que él estuvo ahí con los taiwaneses obteniendo dinero, más de 350 millones de dólares desde el 2007 hasta el 2021 en diferentes ámbitos, agrícola, hambre cero, incluso el estadio de Denis Martínez, que después lo bautizaron Soberanía, se comenzó a construir con fondos de Taiwán, entre otras cosas. Miguel, Yurán, doctor Dávila, quiero escuchar sus puntos sobre esto porque Ortega muestra una vez más su esencia y que le puede dar la patada a cualquiera y olvidarse de la ayuda que le dio esa persona en cualquier momento. Yurán, comienzo con vos. Pues bien,
ha sido del conocer público cuál ha sido el operandi de Daniel Ortega con referente a sus aliados. Los hechos más recientes o las declaraciones que ha brindado el dictador han dejado en evidencia no solamente los niveles de traición de los que es capaz, con tal de no asumir costos políticos. Y una prueba, lo más reciente, más que las declaraciones de esta semana, en política internacional fueron los hechos del 3 de enero, cuando guardó completo silencio y un total hermetismo con lo que se estaba desarrollando en Venezuela. Uno de los principales aliados políticos de la región estaba siendo capturado por la admisión del gobierno norteamericano, que ha sido uno de los principales financiadores de proyectos sociales en Nicaragua, y completamente al margen de la realidad política, guardó total y completo silencio. Es también de hacer mención de que de los más de 350 millones de las donaciones que teníamos por el gobierno de Taiwán, muchos de ellos fueron a beneficio de la familia gobernante, y con total desaire y sin el más mínimo decoro, dieron la patada cuando consideraron que ya no era necesario, pero habían sacado provecho de dicha relación política durante muchísimos años. Gracias, Yubran. Doctor Dávila, lo escuchamos. Usted que pues, fue diplomático en algún momento y que sabe el manejo de estas cosas, ¿cómo vio este exabrupto de Ortega? No lo vi como un reflejo claro de lo que es Ortega, de lo que es su régimen. Un régimen que está en plena esquizofrenia, o sea, ha perdido el sentido de la realidad. Malagradecido, por supuesto, porque eso es parte de sus antivalores. Ya no sabe distinguir nada en el sentido de la elegancia, de la cortesía y la educación internacional, porque usar esas palabras que usó pues, para referirse a Taiwán es realmente degradante para él. Bueno, mala imagen para el país, pero ya la comunidad internacional sabe lo que es Ortega, pues, lo que es el régimen. Él olvidó totalmente la ayuda de Taiwán, que fue efectiva, positiva, concreta y sobre todo en relación con un país democrático, con un país donde hay libertades, con un país donde hay elecciones libres, hay alternabilidad en el poder. Era una relación sana, positiva para Nicaragua, y que él traicionó por la promesa china para que supuestamente pues iba a haber más progreso, más relación, la geopolítica estaba cambiando y China sencillamente pues hizo todo el esfuerzo, hasta hubo una presión para que traicionara el último embajador de Taiwán, lo que es una barbaridad lo que hicieron. Al final no se sabe en qué quedó él, pero lo hicieron traidor a su propio país. Y lo más grave de todo esto es que habla de China en una forma como que China está solucionando los problemas de Nicaragua, y eso está lejos de ser así. Y está lejos porque nosotros no somos un socio serio de China, hay que entenderlo. No tenemos el nivel de llegar a ser un socio comercial de China, no existe. Ni siquiera existen acuerdos comerciales formales, no existen. No existen estudios de que al final cuáles van a ser los productos que van a preferir los chinos, el gusto de los chinos, no hay nada de eso. Y después de eso, a tener que competir con los países que ya exportan a China productos, pues hablemos de café o de cosas de esas. Estamos lejos realmente de que China va a ser la salvación de la economía de Nicaragua, por muy superpotencia que ahora que hable. Tiene sus relaciones con países, relaciones comerciales serias, pero con Nicaragua es un engaño. Eso es lo peor de todo esto, que está engañando al pueblo nicaragüense. Acaban de hacer esa nueva ley para favorecer a los chinos exclusivamente, y eso es seguir hundiendo la economía del país, seguir equivocado en política exterior, seguir engañado, porque China está lejos de ser un verdadero socio de Nicaragua. Todo es un engaño, todo es falso, y hemos dejado un buen socio como era Taiwán por algo que es incierto, que no es cierto que sea ahorita un buen socio. No hay futuro con los chinos.
menos ahora que se entró en este juego de la geopolítica. Así es que reflejado Ortega, pues, en lo desastroso que es en su visión, en su política exterior, en la realidad de las cosas, un desastre total. Gracias, doctor Dávila. Solamente para que la gente sepa, el embajador al que se refiere, el doctor Dávila murió en Nicaragua y lo andaban de un lado para otro, ¿no? Y Miguel, para darte la palabra, Taiwán, ese embajador, en la peor crisis y en lo más agudo de la crisis del 2018, era el que los andaba acompañando de un lado para otro. El embajador de Taiwán lo andaban mostrando como que él era alguien que reconocía esa dictadura y que en medio de toda la represión era un socio confiable. Al final ya sabemos todo lo que ocurrió. Miguel, ¿qué te pareció, si en términos generales, este discurso de Ortega atacando a Taiwán? Muy poco que agregar a lo que dice don José y Yubran, pero lo que me refleja a mí en términos personales y morales es la falta de escrúpulo total del dictador. Estamos hablando de que Taiwán cada año más o menos andaba entregando a Nicaragua en donaciones 30 millones de dólares mínimo. Por 14 años son más de 500 millones de dólares. Eso por lo menos te movería a vos a ser un poco más cortés o por lo menos quedarte en silencio. Pero decirle basura después de que te serviste, ahí denota la falta de escrúpulo y cinismo que tiene Ortega, Rosario Murillo y su familia. O sea, ellos no tienen amigos, ellos no tienen aliados, ellos tienen intereses muy personales y dinásticos. Entonces, a mí me chocó porque yo no soy santo de devoción de Taiwán, por lo mismo que acabas de decir, porque Taiwán siempre anda buscando el reconocimiento internacional. Es una pequeña isla muy desarrollada y comparada a Nicaragua en su economía es una potencia, la verdad. No, venir de Nicaragua con nuestra economía, y eso que yo amo a mi país, todos los que estamos aquí, pero tenemos que ser realistas. El PIB per cápita de Taiwán es de casi 40,000 por cabeza. Nosotros tenemos unos 2,000 y pico o 3,000, lo max por cabeza. Solo ahí te puedo decir la riqueza y la tecnología que puede tener Taiwán, tanto así que nos dieron tanto dinero, no solo con los 14 años de Daniel, que fue mentiroso además. Como decir, doña Violeta me dejó esto y entonces yo tuve que asumir los otros gobiernos. Pasaron 14 años, más de 500 millones de dólares, más todo lo que ha dicho el doctor Dávila y Yubran los utilizó. Entonces me chocó. Como te digo, Taiwán se puso por sus intereses nacionales buscando ese reconocimiento internacional frente a China, que siempre amenaza con invadirlo, siempre amenaza con destruirlo. Pues ellos rinden su rey y tienen que, como te diría yo, que pagar favores a cambio del reconocimiento internacional, pero eso nos perjudica a nosotros. Pero eso no denota, no quita esa vulgaridad y esa falta de escrúpulos del dictador. A mí me chocó. Sí, yo me encargué de enrostrarle a Ortega lo que decía en el 2016, cuando la presidenta de Taiwán llegó a la toma de posesión de él. En ese entonces era una presidenta que luchaba por la paz, que Taiwán tenía una conciencia clara de la asimetría que había entre los países de la región centroamericana. Aquí están las imágenes, vean. Tsai Ing-wen se llama la señora que está en pantalla, y esa era la presidenta de Taiwán en ese momento, y Ortega ahí está contumeriándola de salamero y de lisonjero, diciéndole pues que la relación es bárbara, que bonita. Ese es Daniel Ortega, y por eso es bonito traerle a colación cómo es su comportamiento camaleónico, oportunista. Pero en ese mismo acto, yo no sé cómo lo tomaron ustedes. Yo miré algunos medios indicando de que Murillo amenazó a los familiares de los exiliados o a los exiliados con sus familiares en Nicaragua. En el sentido de que, bueno, hay gente que a diario está atacando al país, cuando es falso. A quien se critica es a la dictadura, no al país. Eso en primer lugar es manipulación de ella. Pero lo otro es que se acuerden, dice, que tienen familiares que están aquí, que están tranquilos, que están seguros.
Y después dijo que se acordaran que dejamos el ombligo, dice, en Nicaragua. Yubran, ¿cómo lo miraste vos? ¿Lo miraste como una amenaza o lo miraste como un recordatorio de que ellos son buenos con nuestros familiares? Bueno, para iniciar, grandes contradicciones, porque primeramente no nos reconocen como nicaragüenses, pero después dicen que allá dejamos el ombligo. Partamos de ahí. Seguidamente, me parece una total bajeza de su parte el pretender que con la amenaza que ha extendido a los opositores hoy en el exilio con tomar represalias contra nuestra familia, el trabajo y el compromiso, los valores y la convicción por continuar en la búsqueda de justicia y de libertad va a cesar. Eso creo que es completamente desacertado por parte del régimen. Es condenable esa actitud, pero más allá de que es condenable, es también necesario reconocer el temor que tiene y lo que está reflejando el trabajo de la oposición, aunque ciertamente no se han logrado los objetivos que quizá hubiésemos deseado desde hace muchos años. Se están viendo acciones concretas que le está obligando en cierta medida a tomar acciones, aunque muy discretamente, con tal de no verse tan afectado de manera directa por parte del gobierno estadounidense. Hoy, de igual manera, estaba viendo hace poco que tiene nuevo propagandista y el trabajo sucio ya delegó en quién lo va a hacer. Lamentablemente, pues no es nada nuevo lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, porque por lo que se ha caracterizado siempre. Hoy simplemente está renovando esa vocación del chantaje, la difamación, la calumnia, pero que finalmente ya el pueblo nicaragüense sabe ante quién nos estamos enfrentando. Gracias, Yubran. Doctor Dávila, lo escuchamos. Sí, realmente es clara, esa es una amenaza clarísima, pues yo así le entiendo desde que mencionó esas palabras. Recordemos que Rosario Murillo tiene una careta. Ella ha sido de todo, pues, que habla así, que habla de la forma, que se aparece católica, aparece, pero todo es mentira. Esa es la careta de ella, pero por dentro es una persona muy vengativa, que tiene odio de clase, agresiva, muy elevada de sí misma, resentida social con las demás familias nicaragüenses. Entonces, otra vez usó su careta, pues, de decir, aquí tan tranquilo, no le mande Nicaragua, como dijo Yubra, si de Nicaragua nadie habla mal porque es nuestro país, lo que señalamos es la crueldad de esa dictadura, es lo que ha hecho y es lo que la tiene al borde próximo, pues ya de una agonía total porque ya no hayan que hacer. Y llegan al punto ahora de decir, recuerden que tienen a sus familias. Esa es una clara amenaza. Le está diciendo, dejen de hablar porque si siguen hablando, aquí tenemos como rehenes a su familia. Pero no solo esos rehenes hay en Nicaragua. Hay millones de rehenes. Si los que los apoyan a ellos no pasan de 150.000 personas. El pueblo los rechaza. Entonces el pueblo y ellos saben de la situación en que están. Entonces están amenazando al sector opositor. Porque si bien es cierto, ellos van a buscar o están buscando una negociación con los Estados Unidos, ellos no varían su estrategia de represión contra el que no piensa como ellos. Eso no va a variar. Eso, ellos ante su gente van a justificar la negociación. Ante Estados Unidos van a parecer como que sí, la apertura, son los errores, que no sé qué, pero contra los que no piensan como ellos, eso no se van a parar. Yo así lo veo. Y que esta mujer se ha atrevido a decir, recuerden que aquí están sus familiares. Es una amenaza clara, una amenaza más de lo represivo que es este régimen. Ella no se va a componer. El régimen está dudando, se siente en agonía, pero ver cómo se salvan, cómo sobreviven, están en esa angustia que se suma
al tema de la sucesión, que se suma al tema de las purgas, que están muy debilitados. Entonces aparece ahora pues con una amenaza frontal y clara. Si los nicaragüenses en el exterior siguen denunciando las crueldades diarias de la dictadura, ellos van a desquitarse con los parientes de esos que hablan que están en Nicaragua. Eso para mí es clarísimo. Gracias, doctor Dávila. Miguel, ¿estamos paranoicos o estamos entendiendo siempre estamos entendiendo bien a Rosario Murillo, que una vez dijo, ya dejen de joder, incluso, ¿se acuerdan esa frase? Ya dejen de joder. ¿Estamos en lo mismo o no? No te escucho. Creo que estás muteado. Disculpa, no quería interrumpir con otro puya. Yo no me doy por aludido, en el sentido de que yo no descarto, como dice el doctor Abel, sabemos que es muy vengativa, es altamente peligrosa esa señora, pero quiero rescatar lo positivo de esa declaración o lo que quiso o no quiso decir. Primero, ¿recuerdan cuántos epítetos salieron de la boca de Rosario Murillo refiriéndose a la oposición? O sea, de puchitos, minúsculos, incontables. Todo eso, todas esas maldiciones salieron de su boca. El Señor la reprenda, ¿verdad? Pero si la oposición o el activismo opositor en el exilio no tuviera esa incidencia, esa es la palabra, incidencia, pese a lo que dice Yubran, que hemos podido hacer mejor trabajo, pero estamos haciendo algún tipo de trabajo, eso le está haciendo daño. Ella cree que le está haciendo daño y le puede hacer más daño, porque al igual que ella nos recuerda de lo que nos dijo, yo también le puedo recordar de dónde está Maduro, pues, ¿verdad? Entonces, hasta ahí nomás. Y eso simplemente son señales. Pero la incidencia es importante, o sea, no somos minúsculos. O sea, sabe que hay una incidencia de la oposición, de los medios independientes que transmiten todo el accionar de los que está pasando en Venezuela, en Estados Unidos y en Cuba y lo que está pasando en contra de ellos y dentro de ellos, y eso le afecta. Primero, ya ella no considera que somos minúsculos y todo el peyorativo. Los otros siempre nos han dicho que somos patria, incluso hicieron una ley, nos desnacionalizaron, que somos traidores y por tanto no somos ni siquiera nicaragüenses y nos borraron de los registros. Pero ahora sale que somos, como dice Yubran, me recordó bien, que dejamos el ombligo. Entonces, a ver, hacete caso. O no somos, o no somos. Primero, tenemos incidencia para comenzar, o no la tenemos, porque te estás refiriendo a nosotros. Segundo, ahora sí somos nicaragüenses, por supuesto que lo somos. Diosito nos dio esa bendición y las leyes internacionales nos dan eso. O sea, no puede venir un par de dictadores a decir, no sos nicaragüense. Ahora lo reconocen. Y conforme a los familiares, miren, ellos dicen que nosotros tenemos familiares. Más o menos el éxodo, tanto económico, político y de cualquier tipo, desde el 2018 a la fecha, anda por el 1.000.000 de nicaragüenses que tuvimos que salir de Nicaragua. Si yo saco a la familia del núcleo familiar de ese 1.000.000, más o menos, en lo mínimo, son cinco personas por núcleo familiar. Entonces, nuestra familia, doña Rosario, son 5 millones de personas, de las 7 de Nicaragua, y 1.000.000 están afuera. Por tanto, si usted está diciendo algo de la familia, está hablando de la familia de ese 1.000.000, no solo de las agrupaciones políticas, sino de cada uno. O sea, a cada uno de nosotros tenemos familias grandísimas, extendidas, y así el 1.000.000 de nicaragüenses puede ser de 5 millones mínimo. O sea, si hay alguna, y yo quiero decir que quiero creer, ¿verdad?, de que no hay una amenaza, pero si lo hubiera, ella está amenazando a 5 millones de nicaragüenses, que son familiares del 1.000.000 de nicaragüenses, más o menos, que estamos en el exilio. Así que yo lo miro positivo. En primer lugar, el temor. Nos reconoce, hay incidencia. Ahora sí somos nicaragüenses, por supuesto que lo somos.
Y nuestra familia, a la que si acaso es lo que está haciendo, tratando de amenazar, estaría amenazando a 5 millones de nicaragüenses, Luis. Gracias, Miguel. Definitivamente que se trata de un discurso que uno no termina de entender, un discurso de un actuar, porque ella quiere ignorar, pero no puede ignorar. Se contiene. Ella quisiera responder todos los días a los señalamientos que se hacen desde los medios de comunicación, desde los sectores de oposición, pero se contiene porque quiere, según ella, vernos de a menos. No, ahí déjenlo. Es tan largo, están fuera. Y como dicen ellos, de afuera que digan lo que quieran, pero no puede, no se permite ella ver con soslayos lo que hacemos, ni escuchar y hacerse la desentendida de lo que hacemos. Sí le estorba, sí le molesta, sí está causando un impacto en su mente y en su corazón, lógicamente, ¿verdad? Porque ella es una mujer con sentimientos demasiado oscuros. La otra noticia, y pasamos al siguiente tema, es algo que tiene que ver con una acción que a mí me ha parecido muy potente, muy poderosa, que es la sanción en contra del carcelero de la dictadura en la Modelo, Roberto Guevara Gómez. ¿Y por qué digo que es muy potente? Porque muy pocas veces el secretario de Estado, Marcos Rubio, se dirige a una persona en específico y también se va al detalle, sin hablar del nombre, pero dice, hay un preso político al que este hombre torturó, al que este hombre lo violó los derechos humanos, y eso, de acuerdo a la lectura que he tenido, gente como, por ejemplo, Juan Sebastián Chamorro, por aquí están ustedes dos, que fueron secuestrados políticos y que conocen a Guevara, incluso Yubran fue torturado por él directamente, pareciera que se está conformando un expediente específico en contra de él y podría estar Estados Unidos entonces haciendo lo que se dice la cama para llevar a Guevara ante la justicia y por ende o por consiguiente a la dictadura de Ortega y de Murillo. Yubran, te escuchamos a vos que fuiste víctima directa de este torturador allá en la cárcel Modelo. Bueno, también aquí Miguel conoce muy bien y también fue víctima directa de la crueldad de Roberto Guevara. Bueno, la verdad es que como el caso tuyo fue evidente y público, Miguel nos va a contar después lo que pasó con él, lógicamente, ¿no? Claro. Creo que una de las cosas más importantes, más allá de la suspensión del visado hacia Roberto y hacia su entorno familiar, que lo contempla la ley, es el mensaje entre líneas, que es en lo que coincidimos con Juan Sebastián y otros analistas, que es, utilizando la jerga nicaragüense, es la cama que está preparando para que victimarios de la escala de Roberto Guevara, que han sido descritos e incorporados en una lista de 54 funcionarios por el mecanismo de expertos de derechos humanos de la ONU como crímenes de lesa humanidad, de funcionarios que han cometido crímenes de lesa humanidad, puedan ser llevados ante la justicia internacional y muy particular puedan comparecer ante la justicia estadounidense. Y otro factor que para mí es determinante es ese mensaje claro hacia el régimen de Rosario Murillo, porque también hay que reconocer, ya el secretario de Estado y el mismo gobierno del presidente Trump no se refieren a la dictadura Ortega Murillo, sino Murillo Ortega. Y eso es bastante significativo, que les está diciendo, ustedes no están fuera del radar político. No solamente estamos enfocados en la dictadura de Venezuela, en la dictadura cubana, también tenemos puesta la vista en ustedes que han cometido crímenes de lesa humanidad, no les reconocemos su legitimidad, no les reconocemos como autoridades y por ende abre la puerta y es allí la esperanza y quizás lo que nos brinda cierta ánimo para continuar en este activismo político es de que
podamos ver en algún momento a estos victimarios sentados en los tribunales, compareciendo ante la justicia, respondiendo por los crímenes, las violaciones de derechos humanos a los cuales han sometido a un sinnúmero de nicaragüenses. Gracias, Yurán. Voy con Miguel porque Miguel también fue secuestrado político y víctima de Guevara. Miguel, te escuchamos. Sí, yo fui testigo de cómo Guevara torturó a Yubran. Yubran estaba en otra área, ¿no? Donde él grabó con un teléfono celular, no en la máxima seguridad, en la 300, antes estoy hablando previo, y él sacó un video famosísimo donde estaban unos manifestándose en un techo, ¿no? De otra galera. Arriba del techo. Arriba del techo. Él hace la presentación al mejor estilo de 100% noticias, le digo, Yubran. ¿Verdad? Entonces lo llegan a sacar a Yubran, lo golpean, lo patea Guevara. ¿Por qué? Porque eso fue algo que le llamaron la atención. Los dictadores lo llamaron a todo y alguien tenía que pagar los platos rotos. Y Guevara era el responsable de la 300. Entonces lo agarran, patean y golpean a Yubran, lo desnudan y después lo llevan al área de máxima seguridad donde estaba Cristian Fajardo y tu servidor con otro del narcotráfico, violador y asesino múltiple. Ahí nos tenían. Y lo tiran a él. Ya él va bien golpeado y lo ponen en la última celda. Esas son celdas cerradas completamente. Son tumbas espantosas. Y no le pasan nada. Yo miro que no le pasan ni un balde, porque ahí tienes que tener un balde para bañarte, esas tus necesidades, ni ropa, y lo dejan así y pasan días. Después nos dimos cuenta por qué se ganó eso, Yubran, y ahí estuvimos un buen rato. Yo fui testigo de cómo sádicamente y cruelmente trataron. Pero yo comparto que Guevara es uno más del taller Cajina, como diríamos en Nicaragua. Hay un montón encima que son perversos y criminales. Y por debajo también hay un montón. Pero todo viene del Carmen, ¿verdad? Todo es un sistema represivo que te quiere desbaratar, que te tortura. Lo más llamativo para mí es que el secretario de Estado, el hombre uno de los más poderosos ahora para América Latina particularmente, que está gerenciando y tutelando la transición en Venezuela, tiene en 3 y 2 a Cuba, tómese el tiempo para decir, este funcionario de tercera categoría, torturador, sádico y cruel y criminal, sí, es señalado por eso y le dice a Rosario Murillo y a los sandinistas, hey, yo los tengo en la mira. No crean que solo es con Venezuela, no crean que solo es con Cuba. Yo te tengo en la mira, Murillo, Ortega. Entonces, ese mensaje es poderoso. ¿Por quién viene? ¿De quién viene? ¿Y qué dice al final? Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones en libertad plena de todos los presos políticos. Si eso ya no lo entienden los sandinistas de Rosario Murillo, viniendo de alguien que tiene la transición y tiene domado a los chavistas, domado literalmente. Ayer se aprobó la ley de amnistía. Yeah. No es perfecta, pero es importantísima. Y aterrizó en Caracas el jefe del Comando Sur. Y después salieron en carrera. O sea, los tienen domados. Y Cuba está en alitas de cucaracha. Entonces, cuando viene Marco Rubio y hace eso, a mí me sorprendió. Definitivamente nos ubica en el radar. Nos pone en el mismo. Pues ya vieron los círculos del radar. 1, 2, 3, varios círculos. Estamos como en el tercer círculo. Importante, porque siempre decíamos, no estamos en el círculo, solo está Venezuela, solo está Cuba, pero los tienen bien, de a cuartita los tienen. Entonces, ese mensaje es importante para nosotros y tenemos que destacarlo. Luis. Gracias, Miguel. Doctor Dávila, lo escuchamos sobre este tema. Sí, o sea, claramente este señor Guevara es un criminal, pues eso está clarísimo porque la tortura es un crimen de lesa humanidad, así está estipulado, y él, a ser personalmente un torturador y estar dirigiendo hoy todas las torturas que se siguen haciendo,
contra los presos políticos, prácticamente se exhibe como un criminal que tiene que ser sometido a la justicia, tiene que hacer una rendición de cuentas y a la hora de un juicio van a sobrar los testigos que lo van a señalar a él como un criminal, que se viene a sumar a todas las investigaciones que ha hecho el GREN con aquellos 54 funcionarios responsables de todo lo que ha pasado en Nicaragua en materia de represión, de violación a derechos humanos. Pero este es un tipo más directo, un responsable clarísimo. Pues al ser torturador, él es un criminal en toda la materia de los crímenes de lesa humanidad. Y va a ser fácilmente, digamos, al ser señalado por la administración de Estados Unidos, en concreto por el secretario de Estado, Marco Rubio, está demostrando a Estados Unidos que va en serio, que no es retórica. Está agarrando y ellos hacen estas cosas en base a investigaciones. O sea, no creamos que ese señalamiento, esa designación, como llaman ellos, fue que leyeron en el periódico, que tal vez no, esas son profundas investigaciones con declaraciones, con testigos, con gente que está consciente y que le hayan apuntado a él, que es como el corazón del régimen en cuanto a la represión y las violaciones de derechos humanos, es altamente significativo, como una presión, más llamémoslo así, o como una gran presión para que este régimen se dé cuenta dónde está ubicado, que es enemigo de la democracia, enemigo de los derechos humanos. Y la pregunta es si estas otras señales de presión y que ya venga de un Marco Rubio va a llevar pues al Frente Sandinista a reconocer, a abrirse, a buscar una negociación. ¿Qué van a prometer en esa negociación? Porque este golpe pues directo pues hacia un torturador es una señal de que estamos contra ustedes, tienen que ir a la justicia internacional, tienen que rendir cuentas. Y vamos a ver ahora la reacción política, pues que para mí ellos están en angustias. ¿Qué hacer? ¿Qué prometer a la hora de una apertura? Adelantar elecciones, soltar a todos los presos políticos, llenarse de discursos, mandar unos emisarios a Washington. Ellos están en angustia y yo no tengo duda de eso. Al ver lo de Venezuela y lo de Cuba también, que parece que la negociación ya va avanzando, pues Nicaragua en este momento yo no podría afirmar si ya están pensando en negociar o si hay unos inicios, pero de que ese régimen ya está condenado por la comunidad internacional, ya está señalado de violador grave de los derechos humanos, es un régimen que ya está acabado, es un régimen que se tiene que ir. Vamos a ver cómo reaccionan ellos, pues, si van a hacer promesas, si después les van a cumplir, pero el golpe ha sido directo, certero y al punto de señalar, pues, a un criminal de lesa humanidad como es este señor Guevara, tal como lo ha expuesto también Luis y Ubran, testigos claros. Aquí tenemos ya 2 testigos, pues, contra él. Entonces, un golpe, un mensaje muy bueno, muy directo, muy potente contra el régimen represivo de Nicaragua. Gracias. Yubran, ¿querías agregar algo, me parece? No, pues simplemente también recordar que el impacto que tiene políticamente este comunicado de prensa del secretario de Estado es lesivo y ellos están más que conscientes que están obligados a cumplir cualquier acuerdo que lleguen con el gobierno del presidente Trump. Un reflejo de ello es la situación que ahorita está atravesando Venezuela. Ahorita diríamos en el nicaragüense le está saliendo la virgen a Daniel, por cuanto sabe que con el presidente Trump no le va a hacer promesas al aire. Le tiene que cumplir si no quiere una acción similar o de índole económica que tenga repercusiones a mediano y corto plazo de una caída del régimen de Daniel Ortega. Gracias, Yubran. Voy a hacer la pausa, pero antes leer textualmente el mensaje del secretario Rubio,
porque se tomó el espacio para, en su cuenta de X, decirles que tienen que rendir cuentas. O sea, no es cualquier cosa. Dice, hoy he designado al director de prisiones nicaragüense Roberto Clemente Guevara Gómez por su participación en graves violaciones de derechos humanos. Seguimos exigiendo que se rindan cuentas por los crímenes cometidos por la dictadura Murillo Ortega e insistimos en la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos en Nicaragua. No es cualquier cosa. Les dice, yo lo hice, yo directamente a este personaje. Y ustedes, porque dice rendición de cuentas por todos los crímenes cometidos por la dictadura. Es decir, van por cada una de las acciones que han significado violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Aquí está el mensaje en inglés de parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Vamos a hacer la pausa comercial, Miguel, Yubrán, doctor Dávila, y volvemos con otros temas que han sido noticias en Nicaragua y fuera de Nicaragua durante la última semana. Ya regresamos. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com/café-con-voz. Registrarse es muy sencillo. Puedes hacerlo con tu cuenta de Gmail, Facebook o Apple. Haz clic en el aporte que decidas. Introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde Café con Voz. Café con Voz, el saborcito de estar informado. Seguimos creciendo, eso es gracias a su apoyo incondicional. Vamos por el 1 millón de suscriptores. Y recuerden, siempre recuerden, que no hay mañana sin café. Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en Enfoques con Luis Galeano este viernes 20 de febrero del año 2026, conversando con Yubrán Suazo, excarcelado político, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, el doctor José Dávila, exdiplomático nicaragüense, político social cristiano, y Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias. Al inicio de esta semana vimos, y comienzo con esto porque quiero hablar un poquito más despacio al tema de la oposición, las acciones de la oposición. Ya habíamos mencionado algunas cosas durante el primer trecho del programa, pero quiero hablar de la reunión que se dio en Miami de liberales. Una reunión interesante, me pareció a mí interesante ver diferentes rostros ahí, diferentes personas que representan al liberalismo. Incluso andaba ahí nuestro amigo, el comentarista Jaime Arellano, que no es liberal, que es conservador, pero que participó del evento. Ahí estaba Yubrán también en esta actividad. Y hemos visto en las últimas semanas, diríamos, una efervescencia, por decirlo de alguna manera, nuevamente en los grupos opositores. El tema que sigue pendiente es la coincidencia en la acción de los diversos grupos, porque también el padre Benito Martínez Gamboa ha convocado a una unidad. Es decir, hay movimiento, algo que estaba hasta hace poco como apagado. Yubrán, vos que estuviste en esta actividad del domingo, ¿cuál es la fotografía que tenés de esto y hacia dónde van? Nosotros fuimos invitados como organización a formar parte de este conversatorio en el cual se vio reflejado los diferentes enfoques políticos, estratégicos que tienen algunas agrupaciones de derecha. Siento que fue bastante interesante, hay bastantes puntos de coincidencia,
pero sobre todo que en algunos impera esa claridad de que esta lucha no meramente va a requerir de un sector ideológico, sino de la suma de muchos actores políticos. Esta es parte de la realidad y necesitamos estar acorde y a la altura de los hechos que están ocurriendo en el país, si es que necesitamos verdaderamente alcanzar el gran objetivo que es la libertad, la justicia y el retorno a nuestra patria. Gracias, Yubran. Doctor Dávila, ¿usted cómo miró el encuentro y qué tan posible es que esto vaya más allá? Porque estos eran los liberales, hay otros grupos que están y son parte de las organizaciones opositoras que también están en la búsqueda de encontrar los puntos que tenemos, y digo tenemos como nicaragüenses que queremos un cambio en común para acabar con la dictadura. Sí, yo lo que pienso es que, si bien es cierto, pues la parte de expresión pública fue como un encuentro de liberales, pero había mucho más gente. Esto tiene varias aristas, pues, y quiero mencionar un par. En primer lugar, yo creo que es bueno que se exprese gente de una corriente política, pues en este caso los liberales. ¿Por qué? Porque las corrientes políticas y los partidos políticos son la base de una democracia, aunque estén en crisis, son la base de una democracia. Entonces eso demuestra que hay gente que se identifica con una corriente política que tiene que competir con otras en un juego democrático, que es lo que queremos llegue en Nicaragua. Esa parte pues yo la veo bien, pues, pero tiene otras aristas también. La arista que lo mencionaba un poco Yubran, que al final este encuentro de los liberales fue para que vinieran otros encuentros, porque seamos claros, pues yo veo a la oposición todavía fragmentada. Hay una serie de organizaciones que no están coordinadas. Tenemos esto, ahora los liberales sacan su rostro, los conservadores también probablemente saquen su rostro. Hay grupos, digamos, llamémoslo así, de izquierda que tienen sus planteamientos. Entonces la fragmentación sigue, seamos claros. Y lo importante es que estas apariciones de corrientes políticas, mañana pueden aparecer los conservadores en un encuentro, y después los socialdemócratas y los socialcristianos, pero hay que tener cuidado de que la aparición de estas corrientes políticas no sean interpretados por el pueblo nicaragüense como una lucha política ya, o una lucha ideológica, sino como una aparición de fuerzas, pero que todo debe tender a la unidad. La coyuntura en Nicaragua, tenemos que ser responsables, ya no podemos seguir esperando ni haciéndonos el juego unos a otros. Eso para mí ya se terminó. Y yo creo que el llamado del padre Benito, por ejemplo, debe ser aprovechado, ya que él no es político, pues intentámoslo como un llamado pues más general, más de todo, más universal. Entonces yo creo de que esto debe tender hacia la unidad. Si no, ya vean, este castigo pues a este criminal por parte de la administración de Estados Unidos está perfecto, pero va a llegar un momento, si hay negociaciones, si hay búsqueda de salidas para Nicaragua, de que Estados Unidos va a tener que decir, ok, señores sandinistas, ustedes quieren hacer eso, pero aquí tenemos un grupo, una referencia democrática. Aquí tenemos un grupo serio, unificado, un solo bloque, una sola voz, una sola concepción de la democracia que entra a jugar un rol, pues. Entonces, si no estamos listos con esa unidad, entonces nos puede pasar un poco en parte la de los cubanos, digo yo, pues que 60 años, 200 organizaciones, no se ve un rostro, entonces van a negociar directamente con eso. Ojalá haya una presencia de alguien exiliado. Entonces, si nosotros no nos unimos, y no estoy hablando de unidades políticas, mucho menos ideológicas, sino de una unidad que ni siquiera le quiero llamar unidad, una coordinación entre las plataformas políticas opositoras más importantes, para que a nivel de una estructura liviana inclusive se dé la imagen de un solo rostro, de una sola voz. Entonces, lo de los liberales está bien y pueden venir otras corrientes políticas a expresarse,
Pero eso no debe estorbar el plan de la coordinación, que prefiero llamarlo. Una coordinación. Hay, por ejemplo, yo he visto 4 plataformas que han sacado sus comunicados desde diciembre del año pasado. Eso está interesante, pues. Está Monteverde, está Todos Somos Nicaragua, está AUN y está PUDE. Bueno, eso ya están coordinados. Eso es interesante conocerlo. Está la GECON del padre Benito y una serie de organizaciones y líderes sueltos. Si no hay la capacidad de en estos meses hacer un solo paraguas y que nos respete la comunidad internacional como la referencia histórica, no los que vamos a definir la situación allá, porque eso lo va a definir el pueblo, sino que nos vean un rostro, entonces de nada va a servir que todas las corrientes políticas, como hicieron los liberales, aparezcan si no aterrizamos en una mínimo coordinación para que nos vean un solo rostro y una sola voz. Ese es mi enfoque de este tema, Luis. Gracias, doctor Dávila. Miguel, ¿cómo hacemos para distinguir? Porque aquí viene un punto muy importante y lo mencionó el doctor Dávila. ¿Cómo hacemos para distinguir cuáles son las organizaciones más importantes, las menos importantes, las más pesadas, las menos pesadas, la sopa de letras, las que se organizan que son los mismos, que salen de un lugar y se van para otro y aparecen con otro nombre? ¿Cómo hacemos, Miguel? Primero, bueno, antes que nada, primero tu apreciación sobre la reunión y luego esto que te dije. Todos somos importantes. Todos y cada uno somos importantes. Para mí es altamente positivo. Es altamente positivo que los CEPOREL digan estamos reorganizándonos. Es altamente positivo que Félix Maradiaga y Ruta por el Cambio diga quiero aspirar a ser un partido político. Digamos aspiraciones, porque vos sabés que para mí no son partidos, pero de ahí se parte. Y yo lo miré súper interesante el hecho de Luis Flay cuando dijo él a título personal, yo quiero regresar a Nicaragua, estoy mandando a la embajada con garantía y exijo mi garantía. Es súper interesante. Y es súper interesante esta reunión de liberales, pero que también hubo otras personas que no son meramente liberales. Ahora, yo que he estado en varios grupos y estoy en varios grupos donde se ha movido, yo lo que le llamo los grupos de Zoom y WhatsApp del exilio, que son activistas de oposición y denunciantes cabilderos. Yo sé que siempre ha habido un accionar. De alguna manera, siempre alguna reunión, alguna comunicación, algún tipo de coordinación, ya lo dijo el señor Dávila, hay varios grupos que ya se están coordinando para emitir comunicados y no cada uno de un comunicado, solo faltan otros 2 que se unan. Todo eso ha sido un proceso. Y no creas que tampoco el resultado de esta publicación de Marco Rubio no tiene también una incidencia porque ha habido reuniones y ha habido comunicaciones y se les ha dicho y se ha hecho una incidencia. Tal vez pudo haber sido mucho mejor, pero de que ha habido, ha habido. Y eso siempre lo he visto. Y yo soy de la creencia firme de que la unidad no te garantiza una representatividad de cara a esta administración. Y yo lo miro y les pongo el ejemplo de Venezuela, porque no solo voy a ver el ejemplo de Cuba, estoy viendo el ejemplo de Venezuela. ¿Qué mejor oposición, más legítima, con un premio Nobel de la paz, con unas elecciones ganadas que la oposición venezolana? Que les recuerdo, están divididos, está Capriles por otro lado, están un montón. La oposición al chavismo tiene múltiples cabezas, pero el liderazgo hegemónico es del María Corina Machado y su movimiento. Eso lo sabemos, porque se hizo primaria y se llegó con todas las dificultades a unas elecciones y se demostró que ganaron. Pese a todo eso, la administración norteamericana, después de bombardear y sacar a Maduro como tenía que hacerlo, no llamó a María Corina, no llamó a 20 Venezuela. Hizo un protectorado con los Rodríguez, y con Padrino y con Diosdado Cabello, que, déjenme decirle, para mí fue, en primer lugar, impactante, pero lo estoy viendo altamente efectivo. Ayer se aprobó la ley de amnistía y los presos políticos están saliendo todos de ahí.
Y eso abre las puertas, posibilidades de que María Corina y todo ese valiosísimo grupo de opositores regresen. Pero la oposición, y ahí viene mi punto, y yo siempre lo he sostenido con vos, Luis, aquí, y en mí, en 100% Noticias. La oposición verdadera se hace en Nicaragua. Cuando C por L, cuando nosotros estemos en Nicaragua, cuando Ruta por el Cambio, cuando cualquier partido, nosotros mismos estemos en Nicaragua, otro gallo nos cantará. Ahí la oposición real, la oposición se hace efectiva y el pueblo nos determina. Ahora, eso no significa de que va a salir un liderazgo unificado, incluso va a haber un proceso de negociación y a la larga tiene que haber con una coyuntura que nos dé la garantía de hacer un proceso de legitimación del liderazgo. ¿Por qué? Porque ¿quién te da la legitimación? Eso que decimos, ¿quién es? El pueblo. Pero el dictador no permite ni primaria, ni elecciones, ni nada. Nos echaron presos a todos, los candidatos, los precandidatos. Patearon el sistema electoral. Hicieron una constitución chamuca. Entonces, yo sostengo que todo es valioso, todo suma, que tenemos que enfocarnos en regresar, aprovechar la coyuntura venezolana, la cubana, al secretario Rubio, al presidente Trump, para que ellos digan, hoy, Murillo, abra las puertas y dé condiciones mínimas. Aunque también hay unos que dicen, los liderazgos opositores o de activismo de oposición en el exilio, que incluso sin garantías, porque ese es el riesgo político que quiere tomar, para generar y abrir de esa grieta, hacerla más grande y hacer otra grieta, de tal manera que podamos entrar todos nuevamente, y ahí sí va a haber una oposición. Pero yo felicito esa reunión y espero que haya otras reuniones de cristianos, socialcristianos, de conservadores, de los que no creen en nada de eso, liberales y los que no son liberales, disidentes sandinistas, inclusive que están fuera. Los unamos. Están bastante calladitos, pero todos son parte de un engranaje que a la larga tenemos que coordinarnos, estoy de acuerdo, para regresar, y una vez regresando, aprovechando toda la coyuntura, hacer una oposición real y efectiva en Nicaragua. Luis. Gracias, Miguel. El tema acá, Yurán, doctor Dávila, Miguel, es que los tiempos, ¿no? Los tiempos pueden ser favorables o desfavorables. Los vientos pueden... En este momento uno creería es el mejor momento para subirse en la cresta de la ola y comenzar a hacer presión para lo que dice el comandante Johnson, que fue el que tomó la iniciativa de esta carta famosa de pedir garantías. Yo quiero volver a Nicaragua, pero garantícenos que podemos hacerlo. Y que eso no significa estar reconociendo al régimen, sino pedirle a quien está usurpando el poder que los opositores puedan volver. Yurán, el tema son los tiempos, porque de pronto, si las cosas se aceleraran en Cuba, pues vendría después Nicaragua, y cuando voltean a ver para Nicaragua dicen, bueno, pero entonces ¿cómo hacemos con los nicaragüenses que todavía no terminan, y ocupo la palabra nuevamente el doctor Dávila, no terminan de coordinarse entre ellos para presentarse como una alternativa al poder dinástico o al poder despótico que pretende ser dinástico de la dictadura de Ortega y Murillo, Yurán? Siento que es bastante interesante la coyuntura política y sobre todo desde el aspecto meramente de la oposición. Hay esfuerzos que se están realizando que no son del manejo público y no deberían de ser hasta el momento, porque se debe asegurar a toda costa coordinar, y ahí coincidimos creo que los tres, en ese trabajo en acción de manera conjunta, no teniendo como fin el protagonismo de que yo hice, sino de que hicimos, y garantizar en determinado momento que las condiciones estén dadas, poder retornar al país, pero ya con una agenda clara que no dé pauta para las improvisaciones, que ha sido uno de los grandes errores que la oposición, que como oposición hemos quizás cometido durante estos 6, 7 años de lucha. Entonces, creo de que también es necesario tomar conciencia de que en estos momentos es crucial la participación de todos los sectores, sin distinción de ideologías políticas,
porque hoy vemos en cierta medida que esa narrativa polarizante que algunos sectores se adjudicaron como la legitimidad, como lo ungido ante un proceso de transición, ha creado, incluso dentro de su misma ala ideológica, problemas internos que se van superando de una u otra manera, pero que sí han causado a lo interno de las organizaciones, de las plataformas, cierto malestar que no ha contribuido a que fluya de manera más rápida este proceso de coordinación y de trabajo conjunto. Pero sí se están haciendo muchos esfuerzos. No quisiera ahondar en referente a estos temas, por lo mismo, por la buena andanza de estos intentos que se están efectuando de algunas organizaciones, plataformas, que Dios mediante veamos resultados quizás a corto o mediano plazo. Gracias, Yubran. Doctor Dávila, los tiempos. Sí, yo creo pues de que no es que estamos ya contra el tiempo, porque siempre va a valer si hay acciones políticas positivas. Yo creo que falta esfuerzo, ok, se están haciendo esfuerzos privados en pláticas, pero el pueblo nicaragüense necesita ver más. ¿Por qué? Porque el gallo tapado nuestro es el pueblo de Nicaragua, el que está de rehén ahí. Pero ellos necesitan ver una coordinación, ver 10, 5, 6, 7 dirigentes representativos de los sectores políticos, partidos, sociedad civil, Madres de Abril, todo el conglomerado de la oposición. Necesita verlo el pueblo de Nicaragua y necesita verlo la comunidad internacional y lo necesita ver la administración del presidente Trump también. Se tiene que ver. Ojalá pues realmente resulte en esto y tenemos que presentar un programa democrático, pero básico, nada de cuestiones ideológicas, ni diferencias, ni rol del Estado, ni temas de aborto, todo eso nos divide. Necesitamos una cosa sencilla. Y yo pues estoy como un poco como Yubran, pues ojalá. Pero si no tenemos clara la importancia, el tiempo, entonces sencillamente como dijo Miguel, pues elecciones ganadas, una premio Nobel y ahí está, en veremos todavía. ¿Por qué? Porque las dictaduras tienen el control de todo. El control del petróleo, Venezuela, el control de los recursos, el control de los militares, tienen todo controlado. Ajá, y si llamaban pues a la Machado y la ponían en Miraflores, ¿cómo iba a ser la transición? Entonces los norteamericanos tienen la forma de ver distinta. En el caso de Cuba, hasta se dice que están hablando con el nieto de Fidel Castro. Pues nunca se sabe, pero ya el presidente Trump aceptó que están hablando. En el caso de Nicaragua, pues que no hay petróleo, que no hay eso, pues pareciera que es un poco más fácil, pareciera el eslabón más débil, pero tampoco lo sabemos, pues, con qué van a salir los sandinistas, con qué promesa. Y entonces Estados Unidos va a volver a ver a un lado y decir cómo están los opositores. Ah, que estamos en reuniones y búsquedas. A eso yo me refiero, pues que tenemos que coordinarnos a la brevedad posible. Las máximas, y la pregunta de Luis fue clave. Y Miguel, pues, la contestó en otra forma. A ver, identifiquemos, pues, cuáles son las 8 o 10 organizaciones, las plataformas más fuertes de jóvenes, de mujeres, de políticos, y ver si hay capacidad de coordinarse, de juntarse, de suscribir una frase que diga: estamos por la democracia en Nicaragua, estamos unidos y este es el objetivo. Lo político y lo ideológico se resuelve en Nicaragua. Entonces yo digo que nosotros estamos debiéndole al pueblo de Nicaragua esa coordinación y tenemos que mostrar pronto el rostro unido. Tenemos que hacerlo pronto, porque si no, ya vieron pues lo que le pasó a María Corina. Y nosotros que no hemos ni ganado posiciones, a duras penas estábamos en las precandidaturas. Lo que decía Miguel también, representatividad, si nos reclaman. Pero eso sí, yo estoy claro, nuestro gallo tapado es el pueblo de Nicaragua. Ellos están ahí, pero ellos van a reaccionar y van a comenzar a actuar y a hacer presencia cuando nos vean unidos a los que estamos afuera.
Si no, ese pueblo es tremendo, entender las cosas, nadie los engaña. Ellos ven las publicaciones que se reunieron esto, que el padre está llamando, de que las otras plataformas están unidas, pero todo eso lo ven, pero lo que quieren es ver una sola cara. Y ese es el esfuerzo que debemos hacer, aunque no esté el 100% de la gente, aunque esté el 70%, que esté el 80%, pero hay que dar ese rostro para que nos tomen en cuenta a la hora de buscar una salida para el tema de Nicaragua. Si no, Gracias. divididos no jugamos ningún rol. Gracias, doctor Dávila. Miguel, vuelvo a aquella frase, y creo que el doctor se refiere a eso. Para que haya procesión, tiene que haber un santo. Y en Nicaragua somos mucho de eso, ¿no? Si no se mira una organización, por lo menos estructurada, la gente siente que hay vigores dispersos, diría el poeta. Te escucho, Miguel. Un vacío. Y el santo, tengo audio, sí, y el santo tiene que estar en la calle, en el hombro del feligrés, no afuera. O sea, es mi punto. Y yo lo pongo al revés. María Corina, pese a que tiene todos los ingredientes que acaba de decir el doctor Dávila, aún así no fue la encargada de la transición en este momento. Y quiero aclarar eso. Porque si hablamos de tiempo, yo te diría y les diría, estamos viviendo los mejores tiempos y también estamos viviendo los peores tiempos al mismo tiempo. Y no crean tampoco, si creemos que el secretario Rubio no está informado, no tiene un mapa directo, no solo de la situación de los actores en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Recuerden lo que estábamos hablando hace unos minutos. Él la tiene bien clara. Y yo les voy a adelantar algo. También sabe el Departamento de Estado y particularmente Marco Rubio qué organizaciones de exiliados son los que tienen más coordinación, más peso y los que ellos representan en una escala de mayor a menor. Eso lo tienen claro. No crean que no lo tienen claro. ¿Cómo vamos a hacer para hacer esa unidad en acción efectiva? Porque el gallo de tapada, por supuesto, es el pueblo. El pueblo va a decidir incluso. Aquí nos podemos unir todos en el exilio, en Washington o en Miami, y todos tenemos y ponemos a un directorio político. Pero eso no va a mover al pueblo, porque estamos en Washington, estamos en Madrid o estamos en Miami. Es en Managua, es en Masaya, en Granada, Chinandega. Sí, pero entonces, sí, solo para un paréntesis, Miguel, pero si ese directorio que vos decís, ¿verdad? Para ocupar el mismo término, se organiza en el exilio y se presenta ante Estados Unidos pidiendo que se le garantice poder volver a Nicaragua y caminar en la calle con el pueblo para que la oposición tenga la posibilidad de manifestarse y apoyar, yo creo que eso sería interesante, por lo menos. Claro, y se está haciendo. Pues si se está haciendo, no lo hizo Flay, ya manifestó Félix Maradiaga que está dispuesto a regresar, incluso él y un grupo, sin garantía, y me imagino que un día de esto, por él y todas las demás organizaciones se van a pronunciar. Lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente. Eso se está haciendo. El Departamento de Estado tiene bien mapeado a todos los nicaragüenses en el exilio y sabe de la situación interna. Ahora, aunque estuviéramos con todo ese directorio, nos pasaría lo de María Corina Machado. ¿Qué creo yo que puede pasar? Además de que es el pueblo el que va a decidir si se levanta ese pueblo mañana, como nos sorprendió en abril del 2018, ahí nadie fue convocado, ahí no había santo, ahí se salió, todos quedamos, yo quedé sorprendido, no sé ustedes, pero yo quedé sumamente muy sorprendido. particular ese. Okay. Y recurrente en la historia política de Nicaragua, ¿ya? Entonces, mañana el pueblo puede hartarse y sorprendernos nuevamente. Y aquí muchos santos pueden estar afuera, Luis. Es adentro donde tiene el que se va a hacer el cambio. Y ese es mi punto. Yo miro a Monteverde, a UNAMOS, ¿quién más? Yubran, ahí está, y ya está, hay una coordinación. Ese grupo,
y yo me adelanto, para el Departamento de Estado es altamente representativo. Claro que quisieran que estuviera también el SECON y uno que otro más. Y ese proceso ya va, porque ya hay un grupo bastante, diría que más del 60% de esas organizaciones, ¿ya? Entonces, sí se está dando, pero vuelvo y repito, mientras no nos pongamos de acuerdo en pedir, cada quien por su cuenta si queréis, o en grupos grandes o pequeños, esas garantías, como lo hizo Luis Flay, para regresar a Nicaragua y hacer oposición y buscar legitimidad de nuestro pueblo o del pueblo, aquí podemos hacer partidos políticos o un solo gran partido nicaragüense nacional y no va a funcionar absolutamente nada. Y es lo que va a hacer María Corina esta semana que viene o al inicio de marzo, regresar a Venezuela, Caracas y tomar el control de la oposición real, fáctica en Caracas y en todos los estados venezolanos, porque ahora tiene garantías con la amnistía. Luis. Bueno, Luis. Yubran, adelante. Yo siento que estamos forzando a cometer los mismos errores en alguna manera con querer poner el santo sin tener mayordomía, quien es quien va a coordinar la fiesta. Eso es muy claro, pues, y dentro de los que pertenecemos a la Iglesia Católica, que hemos participado de fiestas religiosas y patronales, sabemos que si no está el mayordomo, de nada sirve que esté el santo. Y entonces, si nosotros queremos ir a Nicaragua sin una mínima coordinación de un plan de acción, de una hoja de ruta, estamos jodidos. Tampoco querramos darle atol con el dedo al pueblo de que nos vamos a ir. No es mentira, eso es falso. Por favor, ¿quién va a ir a ponerse de carne de cañón? Si es que tampoco queremos mártires. No queremos seguir renombrando las calles de las ciudades en Nicaragua. Ni tampoco decirle a los nicaragüenses que están en su casa, que están resistiendo a su manera, que salgan a ponerse de carne de cañón. ¿Quién lo va a hacer? Hay que ser pragmático, hay que ser responsable, por Dios. Si demasiado riesgo ha asumido el pueblo nicaragüense para que hoy vengamos con ese tipo de propuestas. Yo al menos como joven yo me siento desubicado, porque yo sé que de una narrativa no va a pasar, de un discurso no va a trascender. Porque, por ejemplo, estamos mencionando al señor Flay. Ahorita porque las circunstancias a nivel internacional en cierta medida nos están favoreciendo, como lo dice Miguel. Pero cuando estas medidas o esta coyuntura no nos favorecía, entonces creo que la responsabilidad en la que tiene que trabajar la oposición actualmente es en coordinar acciones, trazarse una hoja de ruta, una hoja de trabajo que se va a ejecutar si las circunstancias están dadas para poder tener un retorno seguro. Porque de nada sirve que regreses a Nicaragua si sabes que te van a encarcelar a los 2 o 3 semanas, o en el peor de los casos que te vayan a matar, como ocurrió con los comandantes en el tiempo de los 90, porque ya hay antecedentes. Entonces creo que lo principal ahorita es sumar esfuerzos para buscar esa mayordomía, quien se encargaría de conseguir los recursos, la propuesta, la agenda y sobre todo asumir los compromisos colectivos y no selectivos, que ha sido uno de los grandes errores de nosotros como oposición, que hemos antepuesto los intereses colectivos o selectivos a los intereses de la inmensa mayoría que la Nicaragua está demandando. Gracias. Yubran, no sé si el doctor Dávila quiere agregar algo más antes de pasar al y cortamente ya, Luis, para hacer lo que yo veo, pues, urge la coordinación de las principales fuerzas del exilio en una estructura donde estemos todos que queremos democracia. Ya constituida esa coordinación con el 60, 70, 80% de la oposición, ahí se define la estrategia unificada.
Si aparece Estados Unidos, el Frente Sandinista, parece que van a adelantar elecciones para el 2026. Entonces, ya unida, ya coordinada la oposición puede analizar eso y decir, vamos todos, estamos dispuestos, planteémosle a Estados Unidos que todo este bloque va para allá y que nos dejen las libertades y que las elecciones sean libres. Pero eso se va a dar. Bueno, Luis Frey se adelantó, pero eso tiene que darse hasta que ya haya una coordinación. Y por eso insisto en que la prioridad es coordinarse en los principales grupos y plataformas de la oposición en el exilio para estar en la posibilidad de definir una estrategia única o, como dice Yurán, una ruta para poder llegar. No podemos estar especulando qué va a pasar. La tarea es nuestra por el momento, que es coordinarnos todas las plataformas. Y yo hasta he mencionado plataformas ya. Pero si no hay la voluntad o si alguien se dispara y se adelanta y todo, pues eso es por la falta de liderazgo que hay en el exilio. Un líder más claro que vea todo y que todos digan, ve, tiene razón esta mujer, este hombre, sigamos eso. Eso es lo que nos falta. Eso es la deuda que tenemos con el pueblo nicaragüense. Cuando estemos allá y tengamos una ruta de transición y tengamos, eso es otra cosa. Pero nuestro trabajo inmediato es coordinar a la oposición en el exilio, 60, 70, 80% y que se vea una sola voz, un solo rostro. Esa es la tarea por ahora. Después lo demás lo discutimos. Tarea pendiente todavía de la oposición. Vamos al ámbito internacional rápido. Decía Miguel que con la ley de amnistía que fue aprobada ayer, pues los presos políticos de Venezuela están volviendo a las calles, a sus casas, porque a las calles todavía habría que ver si el régimen va a soportar a ver a Juan Pablo Guanipa en moto, en una caravana, como pasó recientemente que lo detuvieron. Pero bueno, la ley de amnistía no es una garantía, por lo menos lo que yo he visto, incluso de que María Corina vuelva a Venezuela. Hay algunas excepciones en la ley aprobada que le serviría al régimen para tratar de impedir que ella vuelva a Venezuela o si vuelve, pues someterla ante la justicia. Eso me parece que es importante tomarlo en cuenta porque lo que sigue es quizás lo más importante. ¿Va María Corina a volver a Venezuela? Yo lo dejaría como una pregunta, pero no sé, quiero escucharlos a ustedes porque la verdad es que ella ya en Venezuela, en libertad y con la capacidad de movilizarse, significaría para Delcy Rodríguez y para Jorge Rodríguez un serio problema. Tratar de controlar al pueblo venezolano, suelto, como decimos, detrás de su liderazgo opositor, no es nada fácil. Doctor Dávila, comienzo con usted en esta ocasión. Sí, bueno, yo lo de Venezuela lo veo pues que no sé si nosotros podríamos ser acertados en los análisis. Para mí lo que está claro que ahí el que está ejerciendo su influencia y su poder es el gobierno de los Estados Unidos y no más. ¿Por qué? Bueno, los recursos naturales, el tema petróleo, ustedes saben que eso es vital. Entonces, los intereses de Estados Unidos son más grandes que lo que podamos pensar nosotros. Entonces, ellos vieron por el momento que con los que están ahí sacando a Maduro, yo saco a Maduro y demuestro que los puedo agarrar a todos. Entonces los que se quedan, sea que hayan traicionado, o sea que eran falsos con Maduro o no eran tan chavistas, se quedan. Entonces Estados Unidos dice, voy a hacer una transición ¿con quiénes? Con los que controlan el tema del petróleo, el tema económico, el tema militar, el tema social. Ellos controlan todo. Entonces me voy a entender, voy a hacer una transición que, como lo dijo Rubio claramente, primero estabilidad y después transición y después elecciones. Ese es el proceso ahí. Entonces, si María Corina se va a meter sin el ok de los Estados Unidos, yo creo que se va a meter a problemas. Yo creo, hablándolo en realpolitik, pues, las cosas como yo las estoy viendo de serias.
ahí pues ganó María Corina, pero ahí la oposición no aparece. Uno no ha visto una manifestación de 100.000 personas, pues. Y eso lo va a manejar Estados Unidos, pues, de acuerdo a sus intereses, que son legítimos, que así ven ellos como potencia a América Latina. Y yo no sé, pues, si en realidad María Corina va a decidir eso. Por el momento está en una transición, ley de amnistía, ley de hidrocarburos, pueden reformar la constitución, pueden llamar a otro tribunal electoral, van a hacer un poco de cosas. El chavismo sin Maduro, el chavismo sin Maduro está preparando una estrategia de sobrevivencia. Y por el momento le están aceptando todo lo que dice Estados Unidos, pero en la medida que vayan engranando, Estados Unidos y ellos van a ir consolidando otras etapas donde el chavismo sin Maduro tiene intereses y van a querer imponerlo, a menos que verdaderamente haya un levantamiento popular en unos meses y hay 200.000 personas en Caracas diciendo ya no más con la Delcy y pedirle a Estados Unidos, mire, ya es el momento de Corina. Pero esa sería una especulación nuestra. Eso está difícil. Por el momento el poder lo tiene Estados Unidos y los que quieren vivamente y oportunísticamente sobrevivir, que es el chavismo sin Maduro. Ok, gracias. Yubran, te escuchamos. Este es el ejemplo claro de lo que quizás estábamos hablando anteriormente. Sin unas condiciones, sin un proyecto, es casi imposible poder retornar al país. Y yo al menos vislumbro que para Nicaragua querer imponer el santo en determinado momento te abre un sesgo para que pueda transitar de manera más fluida un proceso de transición y en el cual la misma oposición gane terreno. Va a sonar feo quizás, pero en Nicaragua, aunque son realidades similares, no son iguales a la de Venezuela. Y va a llegar un momento en el cual en Nicaragua vamos a tener que apostar o plantearnos lo que nosotros como jóvenes teníamos claro en el 2021. Y es de que lo que debe perdurar es el proyecto y no el santo. Porque van a ver si el primer santo es probable, y ahí lo tenés, pues, María Corina era la primera carta, te la vetaron, le prohibieron ir a un proceso electoral, pusieron a Corina Yori, después de Corina Yori vino Edmundo, y entonces muy probablemente este puede ser un reflejo de lo que ocurra en Nicaragua, y si no tenemos claro ese proyecto, y somos conscientes de nuestro papel dentro de la coyuntura que se esté viviendo en ese momento en el país, vamos a irnos directamente a un fracaso, porque pueden entrar en juego los intereses personales o colectivos, de los cuales es muy propicia la política nuestra. Mientras tanto, no tengamos claro esa propuesta, esos acuerdos y esa realidad a la cual probablemente nos vamos a enfrentar, vamos directamente al despeñadero y a un fracaso político de medidas sin precedente, creería yo. Ok. Miguel. No tenés audio, Miguel. Yo siempre lo corto para no interrumpir aquí a los otros. Los chavistas no tienen el poder de vetar nada, hasta donde yo lo estoy observando como periodista y como observador y comentarista. No tienen. María Corina Machado en Fox esta semana, hace unos 2 días, dijo que va a regresar lo más pronto posible, antes de la aprobación de la ley de amnistía, que no es perfecta, pero es un gran paso y que abre muchas oportunidades, no solo las cárceles para los 600 y pico de presos políticos que están ahí, sino para toda la oposición. Eso es parte del plan. Son los Estados Unidos, es el presidente Trump y Marco Rubio quien decide cuándo y en coordinación con María Corina
cuándo va a regresar, pero que va a regresar, va a regresar. Si yo le creo a María Corina sus declaraciones públicas, que no es una mujer que mienta y que ha demostrado que su palabra la ha sostenido con sus hechos a lo largo de su historia política y recientemente ella dice que va a regresar muy pronto. Y ese muy pronto puede ser en esta semana que viene o en el mes que viene, pero que va a regresar, va a regresar. Y no es el chavismo, no es Delcy o Diosdado Cabello el que va a decir, no, no entre, no, no va a entrar, aquí no entra, nosotros nos imponemos. No, eso ya no hay, ahí hay un protectorado evidente, explícito con la visita del jefe del Comando Sur, de la CIA, del secretario de Energía. O sea, estaba hablando de la seguridad de inteligencia, del petróleo y su administración. Ya no lo tiene, ni nada de eso lo tiene, ni la inteligencia, ni el petróleo, ni la administración. Y ahora viene las armas y le dice, ni corras que sos out, ¿no? Pero Miguel, entonces, aprobame. no estamos viendo con soslayo el manejo de las masas, de la violencia, de los colectivos que están allí, que no podemos ignorarlos. ¿A dónde están? No digo, no salen a la calle ahora mismo porque no lo han convocado a tal cosa. Pero ahí está Diosdado. Diosdado está amenazado, sí, pero Diosdado tiene como escudo casualmente a esas masas. Yo por lo menos así lo veo. Yo lo miro de otra manera. Diosdado está listo y servido. Él está muerto y no sabe, no se lo han comunicado. O sea, él no puede hacer absolutamente nada. Pero si recibió al jefe del Comando Sur, estuvo a la par de Rodríguez, Jorge de la Relsi, y él estaban ahí cuando firmó la promulgación de la ley de amnistía. Dicen, no sé, tengo que confirmarlo, que ya lo censuraron con su programa Más Sudando porque no abona, porque lo que hacen es estupidez. O sea, estás asusando a la violencia, o sea, y estás amenazando públicamente. Entonces, o sea, Diosdado es un reo caminando que tiene 25 millones de dólares sobre su cabeza. Y lo están ocupando por el momento. Pero volviendo a María Corina, que es la que yo le creo, no le creo a Diosdado, ¿verdad? Y sí veo los hechos fácticos. CIA, seguridad. El petróleo, secretario de Energía. Todo con alfombra roja y música. Y el secretario, aquí ya les dio más pena, no han sacado una foto donde estén todos sentados con el jefe general del Comando Sur, ¿no? Al que ordenó ir a sacar al dictador, el que mandó a bombardear Caracas y otros estados venezolanos. A ese lo recibieron. Y menos de 24 horas después estaban aprobando a toda velocidad la ley de amnistía. María Corina va a regresar en coordinación con la administración Trump y el secretario Rubio. Eso ténganlo por seguro. Y yo creo que si ella dice que va a regresar pronto, va a regresar pronto. Que eso va a tener altos y bajos, va a tener muchas dificultades, por supuesto que sí, pero es un alto riesgo. Lo que está haciendo la administración norteamericana con los Diosdado y los Rodríguez y Padrino es bien difícil. Y también ellas se van a enfrentar al regreso y a hacer oposición verdadera en Venezuela, y con muchas dificultades, con muchas amenazas. Guanipa salió ayer y me gustó esa foto donde ya le están quitando el grillete. Ok, y ya está en la calle. Y ahí está el liderazgo de él. O sea, yo no me voy a quedar ahí con miedo. Yo voy a salir a la calle a dar declaraciones, las está dando públicamente, está haciendo su labor de oposición y me imagino que va a comenzar a coordinar con su grupo. Y eso que no ha llegado María Corina y la Mancha Brava. Y no han salido todos. Espérate, apenas son del 3 de enero para acá, ¿cuánto es? Desde que tomó posesión Trump a esta fecha, ¿cuánto es? Ya vamos buscando los 2 meses ya. Parecerían 2 años o más ya. Pero esto va al ritmo vertiginoso. El control y el poder lo tiene Estados Unidos. Ellos están domados. Y María Corina regresa porque en el momento que así se establezca, y parece que es muy pronto, porque ella lo dijo, ni siquiera tengo que analizarlo o ver si va a pasar, ella lo dijo, Luis. Tenemos
un minuto más para cada uno para decir rápidamente, eso que pasa en Venezuela, ¿en Cuba es posible? Se habla de una conversación subterránea, se habla de que un descendiente de Raúl Castro podría ser la Delcy Rodríguez de los cubanos, pero ¿qué tan posible esto en Cuba, doctor Dávila? Sí, yo creo que es posible, pero en otras proporciones, ¿verdad? Yo creo que en primer lugar estaba Venezuela, con su peso, su petróleo, con un Chávez ahí bien metido, con sacar a Maduro, entonces está resolviendo los Estados Unidos bajo su enfoque. Luego, en segundo lugar, está Cuba, pues, que está en grave crisis energética, de alimentación y eso. Entonces, pareciera decir uno, bueno, está un poco más fácil. Es una isla muy aliado de Rusia. Y después Nicaragua, pues que yo lo digo, como el eslabón más débil y todo, sin embargo, ya están dando señales claras y me parece que en Cuba sí parece que va a pasar un poco lo de Venezuela, van a encontrar a las nuevas delsis. En el caso de Nicaragua, te digo, si los del ejército levantan la mano y le dicen nosotros arreglamos eso, es una cosa. Pero si la oposición se une 60, 70% y se coordinan y decir, aquí estamos nosotros y exigimos esto. Y si quieren adelantar elecciones, exigimos nuevas leyes electorales, nuevo esto, pero unidos. Entonces Nicaragua está un poquito como más pendiente todavía. Sí están dando señales claras en lo económico, en los ataques a la Murillo, en la exigencia del encargado de negocios sobre la libertad de los presos políticos, ahora con la condena, con las sanciones a este criminal de lesa humanidad, están dando señales, Sí. pero no estamos en el punto todavía en que van a tomar, necesitas ver lo de Cuba primero, creo yo, pero algo de lo de Venezuela en Cuba se va a dar más. Caso de Nicaragua, no sé pues, porque estamos como en movimiento, como vos decías al comienzo, hay una ebullición, pero no sabemos si vamos a lograr mostrar una sola cara para que nos tomen en cuenta. Entonces está un Ok. poquito más largo, pero, pero decir largo es relativo. Este es un operativo contra las tres dictaduras que quieren resolver los Estados Unidos lo más pronto que ellos puedan. Gracias, doctor Dávila. Yubran. Sí, insisto, aunque son similares, no son iguales. Los tratos creo que son muy diferentes. La crisis humanitaria que atraviesa Cuba no la atraviesa, gracias a Dios, por el momento Nicaragua. Sí, un factor determinante que puede apresurar una negociación entre el gobierno del presidente Trump y el régimen de Daniel Ortega desde el aspecto económico de un ahogamiento y sobre todo los intereses familiares, puede encauzarte a una posible salida. Pero sobre todo, y aquí es lo particular, el rol que puede jugar el ejército de Nicaragua y el cual las diferentes administraciones norteamericanas no han descartado su participación en ese proceso, que es muy contrario a lo que estamos viendo en cierta medida con Venezuela. Entonces, creo de que sí es posible de que se inicien por el momento diálogos. Creo que el régimen de Ortega, a pesar de que ha sostenido esa narrativa pro-China, atacar de una u otra manera al gobierno norteamericano, no ha desenvainado su furor como hemos estado acostumbrados, porque paralelo a ello, desde mi criterio, están tratando de establecer al menos un mínimo diálogo entre esta administración norteamericana. Gracias, Yubran. Miguel, para cerrar. Sí, con Cuba hay un factor que cambia incluso la correlación de fuerza en cuanto al trato del nuevo imperio norteamericano con el continente y las tres dictaduras, es Marco Rubio. Marco Rubio es el secretario de Estado, uno de los hombres más poderosos de este gobierno, y tiene un plan definido para Venezuela, por supuesto, pero particularmente para Cuba. Y va a ser, si se le hiciera, solo doy un ejemplo, si hubiera pasado lo del 3 de enero en Nicaragua, en Managua,
si hubiera pasado lo de la amnistía de ayer 19 de febrero ahí en la chanchera nicaragüense, si estuviera el bloqueo que está en Cuba, en Nicaragua, ¿cómo viraríamos la situación nosotros? Entonces, sí son regímenes, son dictaduras y hay un trato diferenciado, pero la estrategia es la misma. Los vamos a presionar a tal punto que tengan que rendir su rey y domarse para que luego se propicie una transición en diferentes bemoles, ¿verdad? Al estilo, la gran marqueta, el gran machote es Venezuela, que les ha funcionado y les está funcionando maravillosamente. Entonces, con sus bemoles y partiendo que Marco Rubio es de descendencia cubana, yo diría que Cuba está en alitas de cucaracha y se la tienen jurada. En cuanto a Nicaragua, las explosiones, la onda expansiva que provenientes de Caracas y de La Habana hacen temblar, y dice la misma codictadora, las tormentas que vienen, ¿no? Entonces comienza a quedarse en silencio para comenzar. Son unos grandes bravucones, ¿no? Pero están silencio. Ortega de vez en cuando saca algunas cosas, pero muy tímidamente. De Reagan. Hasta ahí llega, pero no llega a Trump, no llega a mi hermano Maduro, ya no sabe quién es Maduro. Vos le preguntaba a Ortega, no sabe quién es ese. ¿Y quién es ese? Maduro no habla nadie, ni siquiera Delcy Rodríguez. No, voy más allá en Cuba. Cuando Ortega dijo ahorita que está en contra del bloqueo cubano y que está a punto de demandar, a ver, no tiene petróleo en Nicaragua, pero tiene medicinas, ¿no? Algo tiene, arroz y frijoles. ¿A dónde dice Ortega? Yo voy a mandar y estoy en contra de este imperio, el yanqui, Andrés Castro y las piedras. ¿A dónde? Entonces, esa onda expansiva los tienen así, mira, por 5 poderosas razones. Todavía no le ha llegado el turno al bate, solo sacó un comunicado, don secretario de Estado. Pero no ha habido mayor presión como la de Venezuela o la de Cuba. Y solo las ondas expansivas los tienen con mucho temor. Yo espero que en cualquier momento ya comience a pasar algo de lo que está pasando en Venezuela o una combinación con lo que está pasando en Cuba para decirle lo que le dijo al secretario Rubio, liberen ya a todos los presos políticos y voy más allá, permitan que los exiliados regresen con todas sus garantías o aténganse a las consecuencias. Y recuerden dónde está Maduro y dónde está Cilia Flores. Luis. Gracias, Miguel. Gracias, doctor Dávila. Gracias, Yurán, por habernos acompañado. Un placer tenerlos conmigo en esta edición de Foques y espero que la audiencia también haya estado muy contenta de verlos intercambiar en este programa. Un abrazo para los tres. Cuídense. Muchas gracias. Igualmente. Feliz tarde. Saludos. Ahí teníamos a nuestros invitados. Interesante, ¿no? El intercambio de enfoques, de puntos, de lecturas de lo que está pasando en nuestro país, en Venezuela, en Cuba, que son casualmente las naciones que más nos interesan en este momento porque son las dictaduras que están tembeleques, por decirlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias al doctor Dávila, a Yurán y a Miguel por habernos acompañado. Aquí están las caricaturas de hoy, viernes 20 de febrero. Arrancamos con la de Pedro Javier Molina. Hoy Pedro nos regaló esta. Dictadura Murillo Ortega. Y en la O de Murillo está el blanco y le dice Ortega a la detentada vociferante, bueno vieja, eras la que se moría por destacar y ahora está en la mira. Sí, señor. Vamos con la caricatura de Manuel Guillén. Hoy Manuel nos regaló esta. Presiones económicas a la dictadura. Está Estados Unidos sosteniendo un enchufe, ¿verdad? O un cable para conectar el dinero, que es el SWIFT. Está alrededor de los orificios para donde se enchufa el cable, la bandera azul y blanco, y los huecos donde entran los conectores está el trapo rojo y negro. Es así realmente más o menos la situación. Es Nicaragua que tiene incrustado el sandinismo
la dictadura sandinista, y que se vería afectada lógicamente por presiones económicas que se podrían ejercer desde Estados Unidos. Y cerramos con la caricatura de Caco. Hoy nos regaló esta. Y ahí está un picha hablando con otro y le dice, ¿no ves que si nos invade Trump se nos lleva todo el oro? Mejor se lo damos a China. Así son las lecturas que tienen algunos cenutrios. Mañana no se pierda, por favor, nuestro sorbito informativo, como sábado a sábado. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta edición de Enfoques, donde todos los puntos de vista caben. Cuídense y nos encontramos en la próxima. Quizás hasta lloraste de tanta impotencia por todos los muertos. Ahora pareciera que ya nada te molesta. No tienes libertad, vives en represión, pero pasas en fiestas. Hoy quiero recordarte que tenemos presos que son torturados y miles emigrando, aunque en el trayecto queden ahogados. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Yo te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. A vos que has apoyado a esta dictadura, tenlo bien presente, que sí habrá justicia por todos los daños, por todas las muertes, y no habrá tal excusa de que fuiste obligado, forjaste en tu historia el camino equivocado. Hoy quiero recordarte que aún tenemos madre llorando a sus hijos. Los asesinaron por pensar distinto sin ningún motivo. ¿Será que la empatía no circula por tu cuerpo? Hoy te pregunto algo y quiero que seas honesto. ¿Y si fuera tu hijo? ¿Y si fuera tu hermano? Aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. ¿Y si fuera tu hijo o quizás algún pariente? Tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. Y si fuera tu hijo, y si fuera tu hermano, aquel que asesinaron ya no te doliera, ya estaría olvidado. Y si fuera tu hijo, o quizás algún pariente, tal vez entenderías lo que una madre de abril hoy siente. Quemaron Indio Maíz y no te molestó el humo. Golpearon a los ancianos, pero ninguno era tu abuelo. Mataron y secuestraron jóvenes y tu argumento es que vos no te metes en política. De la insurrección cívica del pueblo, no sé qué es lo que más nos destruye. Si el dictador y asesino de Ortega o tu falta de empatía. Son de abril.